Saludos a todos, que Dios los bendiga y hoy me complazco en compartir este tema que he titulado Tiempo de madurar. Este es un tema que en cualquier coyuntura es muy útil, pero sobre todo vamos a ver, estamos en una época única para esta generación a nivel mundial, una experiencia nueva, esta pandemia que estamos viviendo en todos los continentes y que nos ha llevado súbitamente, porque cuando inició el 2020 no sospechábamos lo que iba a ocurrir. Es más, empezando este mes de marzo no sabíamos lo que iba a ocurrir, cuánto iba a ser trastocada nuestra vida. Sabíamos que había una epidemia, había un virus que estaba cruzando los océanos, llegando a las diferentes naciones, pero realmente no entendíamos cuánto iba a tocar nuestras vidas, cuánto le iba a afectar, cuánto iba a desconcertarnos. O sea, en el sentido de que al cambiar todas las circunstancias, puse en evidencia muchas cosas, evidentemente virtudes y también debilidades, que como seres humanos revelamos ante las crisis. Las crisis son muy buenas para revelar qué hay dentro de nuestro ser y qué necesidad tenemos de modificar, crecer, trascender a nuestra forma de ser actual y alcanzar la estatura necesaria para no ser avasallados por las circunstancias. Tiempo de madurar, este tema que quiero dar hoy. Quiero iniciarlo con Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Pedro escribe en su primera carta, Primera de Pedro 5, del 8 al 9, estas palabras. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Definitivamente hay muchos padecimientos. Esto Pedro le escribió a las comunidades cristianas que estaban proliferando, se estaban extendiendo, sobre todo después de la diáspora, la dispersión del pueblo judío, y donde ya comienzan a tocar otras tierras de Europa, en Asia, esparciendo el mensaje del Evangelio, de la muerte, resurrección de Cristo, y cómo estos eventos generaban en nosotros salvación, vida eterna. Bien, sin embargo, en esta situación, miles de años después, vemos que también nosotros tenemos nuestros propios padecimientos, y vemos cómo se van cumpliendo estos padecimientos en todas las naciones, y ahora con las redes sociales, con las señales en vivo, la televisión, la información inmediata, es mucho más fácil entender, más inmediato conocer cuánto el mundo está padeciendo. Y aquí ya este mensaje se extendería a todos los creyentes de todas las naciones. Estamos padeciendo aquí no exactamente por el Evangelio, sino por un virus. Pero sí en algo tenemos que estar claro, es que todo mal es aprovechado por el príncipe del mal. Pedro con mucha propiedad nos advierte que tenemos que ser sobrios y velar, porque hay alguien que es adversario, nuestro adversario, que nos declara la guerra, sobre todo con más énfasis cuando nosotros ya somos de Cristo, así que somos de su bando enemigo. Él anda buscando a quien devorar. Está rondando nuestras vidas, está rondando sus naciones con todas sus huestes de maldad. Y en ese sentido nosotros tenemos que resistir. El llamado de Pedro fue resistir. El adversario es el diablo, no es el coronavirus. El coronavirus no es un demonio, pero sí es el instrumento por el cual el diablo sí está avasallando, destruyendo, quitando vidas, ciertamente, pero las que no destruye, las que no quita, no arranca, las está destruyendo, las está mermando, las está haciendo incluso a muchas dudar de su fe, dudar de Dios. Y Dios lo permite. Por supuesto que Dios lo permite, porque nuestra fe tiene que ser probada, y sobre todo porque así se puede cumplir la advertencia, o más bien el mandato para ser advertidos que hace Pedro: resistid firmes en qué, en la fe. Tenemos que para esto tener una fe que nos permita, pero no la fe
inmadura. Una fe robustecida madura, una fe llena de conocimiento, de experiencia, de convicción. Y sobre todo hay dos actitudes, también quiero rescatar dos actitudes o resaltar dos actitudes que se mencionan al principio de 1 Pedro 5, específicamente el versículo 8. Nosotros tenemos que ser sobrios y velar. Quise buscar su origen griego, porque recordar que todas estas cartas están traducidas del griego antiguo, las cartas del Nuevo Testamento, y efectivamente encontré que sobrios en el griego antiguo, tal como está escrito en los originales, se escribe nefo, ¿sí? Abstenerse de vino, que es lo que es mantenerse sobrio. O sea, yo estoy sobrio cuando no bebo alcohol. Pero también en términos figurativos dice ser discreto. Porque este versículo de repente, si somos abstemios, no bebemos alcohol, ese no tiene que ver nada conmigo. Pero es que si nos ponemos a ver que en sí, la bebida es un depresor, porque el alcohol es una droga legal y socialmente muy bien aceptada y publicitada, pero es una droga que como depresor nos impide reaccionar adecuadamente en el tiempo preciso y con claridad ante las situaciones que estamos viviendo. Entonces tenemos que ver qué es lo que en nuestra vida está causando ese efecto de depresor, de que no nos permite actuar, sobre todo con la premura, con la certeza necesaria en el segundo exacto. Muchas veces esto que puede ser mi vino, lo que me embriaga, lo que no me permite actuar con discreción, con prudencia, puede ser a veces mi propia sapiencia. Me creo tan inteligente que cuestiono todo, hasta lo que es razonable. Cuestiono no soy médico, pero cuestiono las alertas sanitarias. No soy planificador de la sanidad pública y cuestiono las medidas que ellos me quieren llevar. O sea, cuestiono y hasta le doy razones, argumentos que a veces son temerarios, ¿no? Que cuál es el trasfondo político, social, económico. Y no hago caso. Y simplemente no tengo la capacidad. A veces también puede ser que no puedo reaccionar al instante porque hay algo que me bloquea hacer caso. ¿Y cuánto esto afecta a mis deleites? Para muchos ha sido de inmediato un problema, porque dice, pero entonces ¿cómo me voy a deleitar? ¿Cómo me voy a divertir? ¿Cómo voy a explayarme? ¿Cómo voy a disfrutar la vida? Y esto no nos ha permitido porque hay un stop, hay algo, una barrera que me impide a mí comprender qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que a mí me está causando como depresor? ¿Qué me está incapacitando de tomar las decisiones? Cuando yo estoy poniendo mi ego, mis intereses, de repente yo sé que a muchos les dio escalofrío el saber que tenían que aislarse para evitar el coronavirus, porque dice, pero es que ahora tengo que quedarme en casa. Y yo no quiero estar en casa, porque o no me gusta la vida que tengo dentro de casa, o me gusta mucho otra vida que tengo dentro de casa, fuera de casa. Y muchas veces ni siquiera puedo permitir que ambas vidas se mezclen. Porque no es la vida en el trabajo, que bueno, sí que mis hijos, sí que orgullo que vayan a verme en mi trabajo, que mi esposa, si me lo permiten los jefes, que sepan que es lo que estoy haciendo, sino cuando tengo una agenda oculta, cuando tengo otros vínculos por los que yo quiero estar fuera de casa. Hay cosas, hay que ver qué es lo que a mí no me permite estar sobrio. Y también el otro mandato es velar. Velar en el griego original se escribe gregoreuo, perdonen, el griego no es mi lengua nativa y mucho menos el griego antiguo, perdonen mi escaso dominio del griego. Pues. Gregoreuo, que es velar, es mantener despierto, es decir, vigilar, literal o figurativamente. Para yo vigilar tengo que tener puesta la mira en lo que tengo que mirar. Si yo estoy en una torre como atalaya, yo tengo que mirar de dónde pueden venir los peligros. Si estoy cuidando un puerto, ¿dónde puede venir la nave? O si estoy vigilando, no que ataquen mi fuerte, sino que los barcos no encallen o naufraguen, tengo que mirar alta mar.
donde podrían ellos peligrar y donde yo eficientemente pueda ser llamado a atención para que sean rescatados y no haya náufragos o víctimas mortales o demás. Yo tengo que estar siempre sabiendo cuál es el objetivo de mi vida. O sea, tengo que asentarme en cuál es mi misión en la vida, y esa misión ya la tengo que asumir vigilando las prioridades. Vigilando prioridades, porque cuando yo tengo una delegación en mi vida como padre de familia, como hijo, como proveedor, como gerente en una empresa o como secretario, como dispensador, como vendedor, lo que sea, yo tengo que estar enfocado, velar que mis roles se vayan cumpliendo. Pero para yo velar no puedo mirar a otro lado. Yo no puedo mirar hacia las aguas si estoy desde un faro vigilando, si estoy mirando hacia la tierra, si estoy distrayéndome, si estoy ocupado en otras cosas. Entonces, para yo poder tener una actitud correcta y que me ayude a estar firme, tengo que estar sobrio. O sea, en mis 5 sentidos, no permitir que nada ralentice, que nada haga ineficiente, incompetente, burocrático mi proceso mental de tomar decisiones. Porque hasta dentro de mi cabeza hay una burocracia, hay una serie de requisitos que tengo que pasar para tomar una decisión. Mis temores, mis intereses, mi excesivo razonamiento ante todo, mi vanidad, y en cuanto al velar es tener claro cuál es mi propósito. Y espiritualmente hablando, ¿qué es lo que nosotros tenemos que velar? ¿O con qué ojos tenemos que mirar? Dice bien el libro de los Proverbios, el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y mira tus ojos por mis caminos. O sea, enfocarme en los caminos de Dios, en la instrucción de Dios, en su manual de vida, para saber por dónde tengo que tomar y de qué manera caminar, porque el asunto no es no solo dónde camino, sino de qué manera lo hago. Yo puedo tener una vida de iglesia donde yo le camino al Señor, pero de qué manera lo hago, imprudentemente, con soberbia, cristiano completamente soberbio, o lo estoy haciendo con falsedad. Camino aparentemente bien, pero dentro de mí los pasos son más bien pasos artificiosos, son posturas, son oraciones en alta voz, son actos de misericordia con cámara, porque en lo secreto soy completamente diferente. Yo no camino con integridad si en lo secreto no hago lo mismo que hago en privado, que hago en público, perdón. O si en la iglesia soy una persona y en casa soy otra. Nosotros tenemos que estar sobrios, o sea, estar en los 5 sentidos espirituales, despiertos en el espíritu, y velar es mirando bajo la lupa que amplía y da una visión más completa de la voluntad de Dios. Porque mi propia voluntad también me produce a mí una miopía donde no veo claramente las cosas. No veo claramente porque de hecho no tengo, como hay ojos que no tienen visión perfecta, está atrofiada nuestra capacidad, nuestra alma y nuestra capacidad de entender las cosas que llegan a nuestra alma a través de pensamientos, está más bien abrumada o repleta de maneras humanas y muchas de ellas pecaminosas de entender qué es lo que yo quiero o qué es lo que debo hacer, mejor dicho, qué es lo que yo debo hacer. Pedro nos hace esta recomendación, pero Pablo también, y vamos a ver cómo en diferentes cartas, específicamente vamos a ver 3 cartas de Pablo, donde nos hace una exhortación reiterativa. Él habla de algo que debemos evitar, es la infancia espiritual, la inmadurez como individuos. Esto lo trata primero en Efesios 4, capítulo 4, versículos 14 y 15. Repito, Efesios 4, de versículos 14 al 15, nos dice lo siguiente, que nos dice que ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes, 2 términos que también vamos a analizar, y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Bien, que ya no seamos niños fluctuantes. Niños, ¿en qué sentido? Bueno,
Vamos, y sobre todo quienes han sido niños, recuerdan su infancia, o quienes tienen niños en casa, o quienes conocen niños, vamos a ver algunas características de los niños por las que no debemos ser ante lo que estamos viviendo, niños. Esta carta no se la escribió, ojo, no se la escribió ni a un ministerio juvenil, no se la escribió a una clase de párvulos, se la escribió a una iglesia, a cristianos, a creyentes de diferentes edades. Hombres, mujeres, mayores, tercera edad, adultos, adultos jóvenes y sí, también jóvenes. Bien, ¿cuáles son las características de los niños? Y en este ejercicio vamos a hacer algo. Vamos a ver hasta qué punto, ante la crisis que estamos viviendo, estamos actuando todavía como niños o no. Si no lo estamos haciendo para sentirnos bien y afincarnos en lo que estamos haciendo bien, pero para si algo estamos haciendo mal, no para entonces decir es que la vida es imposible, así soy yo, no. Para reenfocarnos y corregir. Recuerden que dentro del ministerio cristiano hay algo que debemos mantener continuamente y es el arrepentimiento. Lo que yo estoy comprendiendo que está mal, tengo que arrepentirme y ese arrepentimiento es cambio de rumbo, donde ahora hago las cosas de forma diferente. Los niños, yo reconozco varias características. La primera de que reconozco es que los niños no tienen conciencia del peligro. ¿Cuántos padres de familia no han tenido que pasar el susto de estar detrás del niño? Porque el niño, por ejemplo, toma los pasadores de cabello. No sé cuántos niños han tenido niños aquí que toman los pasadores de cabello, los ganchitos, pues, y los quieren poner en la corriente eléctrica, los pasadores metálicos. ¿Cuántas veces no han tenido que bajar al niño del mueble porque se trepó por allá arriba? Porque, claro, vio una película donde los personajes suben las montañas o porque ven a un superhéroe, a Superman, a quien sea, y ellos quieren escalar estas alturas. O ¿por qué los desinfectantes tienen cierre y los medicamentos cierre a prueba de niños? Porque ellos no tienen la capacidad de medir el peligro. Para su edad no, o por las condiciones de su edad no lo podemos culpar, sino más bien orientar. Pero a veces somos como niños porque habiendo el peligro no tenemos conciencia de él, no tenemos la conciencia de lo peligroso que puede salir imprudentemente, desafiando todas las recomendaciones que ha hecho la ciencia. No tenemos conciencia del peligro ni para nosotros, para nuestra familia. Cuando vi hace poco la encuesta que hicieron a jóvenes españoles donde decir que ellos eran sus vacaciones, era su playa, muchos, bueno, alegaban, estoy joven, no me va a morir. Primero, sí se puede morir. Si siendo joven mi condición es delicada por alguna razón, por alguna enfermedad, por alguna condición médica. Y también es un acto egoísta porque al final de cuentas yo no estoy contaminando, no estoy expuesto a morir, pero sí a ser instrumento de muerte para ancianos, para bebés, para enfermos con tratamiento de cáncer o de diabetes o demás, o problemas pulmonares. Y no tengo conciencia del peligro que puedo sufrir yo, o no tengo conciencia del peligro que yo puedo generar. Otra característica de los niños es que creen todo lo que les dicen, sin considerar la fuente, ojo. Creemos todo lo que nos dicen sin considerar, sin analizar la fuente. En estos momentos, ¿qué estoy haciendo yo con toda la información? Me horrorizo y de una vez la comparto, todo mensaje WhatsApp del doctor, no sé si es el doctor Muelita o qué clase de doctor, porque por su voz no puedo saber quién es para saber si tiene la autoridad, o si la información viene del diario La Reforma o de la página satírica que se llama Deforma de México, que lo que hace es sátira de las noticias serias. ¿De quién viene la noticia? ¿Quién la está diciendo? ¿Con qué propósito? Normalmente yo cuando veo las noticias, aunque me la pongan en video, yo busco otras fuentes. Porque puede ser que el video donde me muestran el saqueo es algo que ocurrió en República Dominicana. Ha pasado que situaciones que han pasado en República Dominicana, en Haití, en África. Hace unos meses atrás quisieron acusar a una iglesia evangélica de algo que estaba pasando en la iglesia de África, de un escándalo que había en una iglesia de África. Entonces tengo que considerar, no puedo dar por hecho.
Normalmente para mí, antes de divulgar una noticia, pasa un proceso de varios minutos hasta horas, porque inmediatamente comienzo a sopesar otras fuentes. ¿Quién respalda esta información? O sea, ¿qué medio la respalda? ¿Es lógica la información? ¿Quién es esa fuente? Investigar. Puede ser que CNN me pase la información, pero tengo que averiguar quién es la fuente que me está diciendo dicha información. Y luego, tras un proceso de verificación y confirmación, comienzo a creer. Si estoy creyendo todo lo que me dicen, estoy actuando como niño. Los niños también priorizan la diversión a los deberes. Para el niño es más importante divertirse que cumplir sus deberes. A veces el viaje más largo que puede haber desde la sala a la habitación es el que hace un niño. Es una travesía, es una travesía larga. A veces nunca llega a su objetivo. Porque yo le digo al niño, mueve tus zapatos o tu peluchito, lo que tienes en la sala, y llévalo a tu cuarto. ¿Y qué pasa? Toma el peluche, la chancleta, los zapatos, lo que tiene que llevar, pero en el momento que está yendo al cuarto, mira la televisión y están dando una caricatura, un programa que le parece divertido, y ahí quedó peluche, quedó chancleta, quedó calzado, quedó lo que tenía que llevar, porque el niño le da prioridad primero a la diversión más que a los deberes. De hecho, para que la educación preescolar tenga éxito, se requieren los juegos didácticos, y a través de la plastilina, los crayones y cubos y otros juguetes y otros juegos y otras dinámicas lúdicas, se puede educar al niño. El niño hasta esa edad está conociendo y explorando su vida a través del juego. Pero a veces somos como adultos porque ya tenemos bastantes años y todavía queremos explorar la vida a través de la diversión. Queremos conocer y deleitarnos en la vida a través de la diversión, poniéndolo por encima de los deberes. Claro que tenemos que divertirnos. Yo soy amante del buen cine, me gusta la literatura, me gusta la buena música, amo los paseos frente al mar. Yo disfruto mucho la cinta costera, pero mi deber ahora mismo es olvidarme de eso, porque hay una prioridad. Y como niños le damos más prioridad a la diversión. Por eso es que estamos tomando medidas temerarias. Porque como niños no podemos resistir el hecho. Y como mi hogar, porque esa es la otra, es que el problema es que en mi hogar yo no me puedo divertir, porque en mi hogar yo tengo riñas, tengo problemas, tengo que pelear la televisión con mis papás, mis hermanos, mis hijos, quien sea. Entonces me desespero y salgo. ¿Cómo estoy yo manejando esto? Para nuestra generación es más difícil porque a mayor capacidad, a mayor cantidad de diversión, más grande es la capacidad de aburrirnos. Esto es así. Este es mi segundo aislamiento. El primero que yo viví fue el de la invasión, cuando en Panamá había unos 3 canales de televisión abierta. Había cable, pero el cable era un servicio bastante exclusivo. O sea, la gran mayoría de los panameños no teníamos acceso a cable. Y ahora que no tiene acceso a cable, bueno, por lo menos se puede meter en redes sociales, aunque sea por internet para todos, y puede ver o puede meterse en YouTube. Es mucho más fácil. Pero ese tiempo no había internet, no había acceso de canal de cable para la gran mayoría. Los 3 pobres canales que había para la invasión fueron cerrados. Solamente estaba el canal inglés del Comando Sur, donde da noticia de cómo se estaba persiguiendo a General Manuel Antonio Noriega, y otras noticias, programas que no estaban, que ni siquiera muchos podíamos ver porque no sabíamos hablar inglés. No había radios, prácticamente todas las emisoras quedaron cerradas, y sin embargo pudimos superarlo con mucho más facilidad, menos estrés. De verdad, para nosotros es muy difícil, o más bien porque para la generación que creció con esta sobredosis de entretenimiento, y qué vergüenza para nosotros lo que, habiendo vivido la etapa donde no había tantas facilidades, para ahora nosotros la vida es imposible si teniendo 200 canales no hay una película que me divierta tanto, porque ahora también cualquier película me aburre. Tenemos una capacidad de aburrirnos tan impresionante que por eso también veamos en cuántas ocasiones para presenciar la televisión tenemos el celular al lado o una tablet, porque estamos viendo la película que amamos o la serie que nos encanta,
Pero sin embargo necesitamos tener el celular porque no le admitimos 12, 13, 14 segundos de no tan divertido de parte del programa. De una tenemos que saltar. O sea, estamos sobreestimulados. Una capacidad increíble para aburrirnos, que es paradójico porque cuando más entretenimiento hay, más aburridos estamos. Y por eso que para nosotros es una crisis, por ejemplo, que quedarnos sin cable o quedarnos sin wifi, que se vaya la luz y no me pueda divertir, es crítico. Es crítico porque nos hemos vuelto como niños en esa área, priorizando y cayendo en un hedonismo peligroso, o sea, porque para nosotros el placer es lo número uno. Si estamos ahora mismo priorizando la diversión a los deberes y por causa de que no tenemos diversión, estamos enojados o por falta o por aburrimiento, estamos infringiendo el deber de cuidarnos unos a otros, somos como niños. Nos controlan, a los niños les controlan sus emociones. Ustedes ven que el niño, sus emociones son tan fuertes que determinan qué van a hacer. Si tienen miedo, entonces tienen que correr a la habitación de papá y mamá. No pueden dormir solos. Si están felices, su felicidad, claro, no es contagiosa y todo, pero les impide a veces, por la felicidad se olvidan de cumplir con sus tareas. Cuando están enojados, no controlan sus emociones y le dicen a la mamá, yo no te quiero. Sí la aman, después les duele, pero las emociones los tienen desbordados. Si actualmente yo estoy dejando que las emociones tengan dominio sobre mi vida, soy como un niño. Si caemos en otro error, han visto que a los niños les cuesta reconocer sus errores. A los niños les da pena reconocer sus errores. Entonces por eso vemos al niño con la cara llena de chocolate y diciéndonos, no mamá, yo no me lo comí. Mami, yo no me lo comí. Fue el perro. Debe ser que vino mi abuelito y se lo comió. Yo no fui. Les aterra las consecuencias de sus errores. Entonces aquí también nosotros nos estamos equivocando. He visto autoridades del mundo equivocarse y no han reconocido. ¿Cuántos gobernantes han reconocido? De verdad tuvimos que haber implementado antes estas medidas. De verdad no fue prudente. Aquí tal vez sea temerario porque me pueden abrumar con datos. Pero yo tengo una percepción. ¿Hasta qué punto fue prudente haber auspiciado una fiesta de carnavales cuando la enfermedad se manifiesta ni 15 días después, prácticamente 15 días después de los carnavales? Y el periodo de incubación de esta enfermedad son unos 14 días. ¿Hasta qué punto? Y hemos recibido esa explicación de parte. O sea, a veces los gobernantes son como niños. Pero tal vez en este momento, si yo expongo a mi familia, yo no voy a reconocer que fue a causa de mi descuido que mi familia está enferma. Entonces puede ser que esté actuando como niño. Los niños no saben administrar sus recursos. Usted le da $1 al niño y le va a durar lo mismo que si le da $10, el mismo tiempo, porque se emociona y quiere comprar. Estamos administrando sabiamente nuestros recursos o vamos a los supermercados a comprar hasta lo que no usamos, de forma desordenada. ¿Por qué los supermercados se llenan más? ¿Por qué escasea más la mercancía? Porque hace falta o porque de verdad no sabemos administrar. En medio de la preocupación, ¿estamos manejando nuestras finanzas como adultos o no? Si no podemos tomar licor, si nuestros autos, bueno, quienes tienen autos, están consumiendo mucho menos combustible porque no pueden andar, no hay salidas para comer helado, para el cine, ¿por qué estamos en crisis? Y no estoy hablando de los que viven el día a día, porque esa es otra condición y por la que estamos preocupados y hay que orar por los que viven el día a día, sino ¿por qué teniendo mi salario por qué me está faltando el recurso? ¿Por qué? ¿Hasta qué punto estoy manejando mi presupuesto como un niño asustado? Y mi casa, en las alacenas no cabe el papel de baño. Tengo papel de baño para regalar o para meses guardado en la alacena cuando no lo necesito. ¿Por qué? ¿Cuántos baños tengo que darme para la cantidad de barritas de baño que tengo ahí? ¿Para todo un año o hay que hacerlo con prudencia? Cuidado porque por ese desorden
Hay alguien, ahora mismo para muchos ni siquiera se pueden enfermar de algo que no sea coronavirus, porque ya no hay para los medicamentos, porque no hemos manejado sabiamente. Si no estamos administrando bien los recursos, somos como niños. Entonces, hay otros aspectos por los que nosotros somos como niños. Pero la Biblia nos advierte nuevamente que no debemos ser así. Y aquí vemos las consecuencias. En otra carta muy importante que debemos leer hoy, y es la que Pablo escribió a los Corintios, a la iglesia de los Corintios. Vamos a ver dos versículos de la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Primera de Corintios 14, 20. Pablo le escribió a estos adultos de Grecia, le escribió: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Bueno, aquí vamos a ver un contrasentido. Espera, ¿somos niños o no somos niños? No seáis niños en el modo de pensar. O sea, piensa con madurez. Piensa con madurez. Si no ¿Y cómo ser niño en el sentido de la malicia? Es que en nosotros se va generando, el adulto va generando un morbo impresionante. Entonces vemos que a la casa del vecino entra una señora y de una vez en nuestra malicia muy adulta, ¿no? Para juzgar prematuramente decimos, algo será. ¿Qué pasará? ¿Quién es esa señora? El niño no, simplemente dice, entra una vieja. O sea, entró una señora pues a la casa. No se hace cuestionamientos. O sea, esto habla de falta de pureza. No ser maliciosos, sino ser niños en la malicia. Considerar. A veces muy ingenuos. Recuerdo que algo que... Yo en mi infancia fui demasiado ingenuo. No sé, demasiado. A veces no sé, no sabía entender. Mi casa favorita para jugar era una casa muy humilde. Yo no tenía criterios sociales de discriminación. Mi casa favorita para jugar, yo era un niño pobre de calle estudiante en la ciudad de Panamá, y recuerdo que mi favorita era una casa de un niño que la casa estaba cayendo, era de madera, una casa abandonada, pero en mi imaginación era maravillosa porque me recordaba a la casa de los Monsters, claro, porque todo crujía. Y yo no entendía mucho las cosas. Recuerdo que a mí sí me llamaba mucho la atención. Yo decía, a mí me da mucha gracia ver a la mamá de mi amigo una vez que fui allá, porque era una señora que decía, ¿cómo una señora puede ser flaca y gorda al mismo tiempo? Porque la señora era flaca y era gorda. Pero era que mi ingenuidad de niño primario, yo todavía no sabía que era una mujer muy delgada que estaba embarazada, que tenía un embarazo avanzado. Bueno, hasta ese punto no es que le recomiendo, ya debemos tener ciertos criterios, pero sí por lo menos no ser maliciosos. En eso sí debemos ser niños. Porque resulta que a veces hasta acomodamos la palabra y dice, Señor, pero tú dices que no debo ser niño, pero a veces te gusta que seamos niños. Y entonces ahí nos remitimos, por ejemplo, a Lucas 18, el Evangelio de Lucas 18, el 15 al 18, ahí sí, de repente argumentamos, sí, podemos ser inmaduros. No es inmaduro. En Lucas 18, el 15 al 18 dice, traían a él los niños para que los tocase, los cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. El problema es que a veces somos niños ante lo que no debemos ser niños. Cuando Pablo y Pedro hablaban de no ser como niños, bueno, Pablo sobre todo, porque Pedro en su primera carta, en los versículos que habíamos visto al principio, nos habla de tener sobriedad y vigilancia y prioridades, nos hablaba de ser adultos. Era ante el adversario, ante quién yo me muestro como niño. Ante el Señor sí, porque a Él todo se lo creo. Al Señor todo se lo puedo creer porque como he dicho en otras ocasiones, recuerde que nosotros no tenemos un Dios de buenas opiniones. O sea, Dios no tiene buenas opiniones con respecto a los temas. Dios tiene verdades absolutas, que mucho más allá. Buenas opiniones son aquellas que son rebatibles, que son muy apreciadas, pero que tienen cierto margen de error. Dios no da buenas opiniones, Dios da verdades absolutas. En Él no hay error. Así que ante Él yo sí tengo que creer todo lo que me diga. No ante los fake news, no ante las páginas satíricas, no ante los mensajes de WhatsApp. Ante Él yo sí tengo que ser como niño. Ante Él yo sí tengo que con prioridad no controlar mis emociones. O sea, está bien que ante Él yo disfrute, me regocije,
me goce delante de Él. Ante Él ya yo no tengo conciencia del peligro porque yo sé que Él es mi Señor. Ahora sí me sé proteger. Sí, claro que sé protegerme porque el prudente, el sabio ve el mal y se esconde, se aparta. Más el imprudente, el necio, el soberbio, corre a ese mal, no se quita y todavía le pide a Dios que lo proteja de sus propias imprudencias. Nosotros ante Dios sí podemos ser niños, ante el mundo no. ¿Cuál es el problema del mundo? Que de nosotros. ¿Cuál es nuestro problema? Que ante Dios somos demasiado adultos. Todo se lo cuestionamos, todo lo discutimos con Él, todo lo queremos tratar como es que usted y yo venga para acá. O sea, nuestras oraciones a veces ante Dios es: Señor, venga para acá y siéntese que yo tengo muchas cosas que reclamarle o muchas cosas que necesito que me haga hoy, como si nosotros fuéramos los jefes de Dios. Y ante el mundo somos como niños, débiles, crédulos, susceptibles a los ataques de las circunstancias, como ahora mismo el coronavirus u otras situaciones difíciles. Ante el mundo somos como niños y somos demasiado adultos ante Dios. Cuando la relación correcta es ser niños delante de Dios para ser adultos delante de los hombres. Pablo a los corintios le había dicho que tenían que ser niños en el modo de pensar y no en la malicia. Maduros en el modo de pensar. Y en este versículo es interesante porque 2 veces enfatiza no ser niños en el modo de pensar, pero sí maduros en el modo de pensar. En nuestros pensamientos está qué va a pasar de nuestra vida. Y detrás o el inicio de cada gran éxito, cada gran fracaso, es un pensamiento. El día cuando yo conocí, por ejemplo, vamos a poner el hombre que conoció a la mujer que conforme a todo lo que estaba viendo, le decía: esta mujer no te conviene, esta mujer abusa de mí, me grita, hasta me ha pegado, es infiel, es imprudente, y yo ante eso le pongo un pensamiento: nadie como ella, es la mujer de mi vida. Ese pensamiento que genera mucho dolor, y viceversa. La mujer que dice: me golpea, pero yo sé que con esas manos con que me golpea algún día me acariciará, y genera un pensamiento errado, y por tanto, por esa razón, entonces después sufre infortunio. Detrás de cada negocio imprudente que hubo, todas las señales de que era imprudente, pero sin embargo, como yo me apropio de pensamientos de niños, dejado llevar por las emociones, sin medir los peligros, sin considerar la fuente de quién me habla o me recomienda lo que voy a comprar o lo que voy a decidir, y por eso viene el dolor y el sufrimiento. Tengo que mejorar o tengo que perfeccionar mi capacidad de pensar adecuadamente. Recordar que Pablo sí recomendaba en qué teníamos que pensar: en lo digno de alabanza, en lo que es verdadero, en lo puro. En esto pensar, para que la paz del Señor entonces nos gobierne, nos controle y nos permita avanzar. Depende de mis pensamientos voy a tener entonces la respuesta del Señor. En el mismo libro, a la misma carta a los Corintios, la iglesia de los Corintios, sin hacer un análisis profundo, era una iglesia difícil. Era una iglesia carnal. Ellos aprovechaban la cena del Señor para hacer comilonas, para embriagarse incluso. Era una iglesia vanidosa, que amaba los dones, pero no amaba al amor, no amaba amar. Pablo les exhortó que dejaran esa infancia. Y habla como tal en el capítulo 13. Estamos en 1 Corintios, en capítulo 13, versículo 11. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11, nos dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, él habla, hay un momento para todo. Todo tiene su hora, su tiempo bajo el sol. Tiempo de ser niño, tiempo de ser joven, tiempo de madurar. Y entendiendo que ese tiempo de madurar es porque he invertido al mismo tiempo, a la vez, mi tiempo en madurar en el conocimiento de la voluntad de Dios. He madurado en cultivar una vida espiritual que me permite entender las cosas secretas de Dios, que me permite entender, como que me va capacitando para tener fruto del Espíritu Santo.
para tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y con un carácter maduro, entonces ir creciendo, ir madurando y también ir entendiendo con mayor sabiduría cuál es la voluntad de Dios. Todos fuimos niños un momento, y cuando éramos niños hablábamos como niños. A lo mejor yo digo, yo no hablo como niño, yo hablo como adulto. Claro, porque como niño no es decir, papá, ábreme la peta, o sea, en vez de decir, ábreme la puerta. Eso es lo que decimos, no, yo no hablo así. Pero ¿qué estás hablando? Estás hablando coherentemente conforme a tu responsabilidad. Eres como niño cuando estando casado todavía quieres tener la vida de novio nada más, donde cada quien para su casa y no me hago cargo de las necesidades de este hogar. Soy adulto cuando quiero todavía que si llego tarde al trabajo no me amonesten, no me pase una circular, sino que no me pongan una estrellita en la frente, como si fuera un niño, que me la quiten la estrellita en la frente. O sea, cuando no entiendo ni siquiera la disciplina que pone el mundo. Es tiempo de pensar como adultos, porque por niños que estamos siendo es que todavía estamos sufriendo las consecuencias de esta pandemia, porque no hemos sido responsables, o porque muchos estando en los hogares, tenemos en nuestros hogares como una primicia de lo que será el infierno, porque estamos sufriendo un fuego eterno, lo sentimos eterno, de sufrimientos, de diatribas, de condenaciones, de confrontaciones y demás. Bien, en la carta, otra carta que le escribe Pablo, pero esta vez a la iglesia colosa, a los colosenses, vamos al capítulo 2. Vamos al capítulo 2 de Colosenses, versículos 6 al 7. Nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Bien, ¿cómo recibimos nosotros a Cristo? En la mayoría de los casos con mucha necesidad, con mucho afán, con hambre de Dios, con premura, con pasión, con miedo también. Pero sin embargo, luego cuando Él tiene que edificar en nosotros, y sobre todo Él comienza a edificar en el cristiano que comienza a encontrar su paz, entonces se va esa pasión, se va ese amor, se va ese compromiso. Entonces ahí es cuando surge el cristiano, entre comillas adulto, pero que realmente es un niño majadero, que ya no le clama al Señor, sino le reclama. El que ya no da, sino solicita. El cristiano que ya no se entrega, sino que exige cuentas ante el Señor. No, como esto es ser un niño, aunque la palabra no es niño, pero la infancia o la majadería del niño con mala crianza se manifiesta cuando ya no crecemos ni andamos en él de la manera en que lo recibimos, con esa hambre. Mientras que aquí nos habla Pablo a los colosenses, les exhorta que tienen que estar arraigados y sobreedificados en él y no en el ego. ¿Por qué empezamos en Cristo y terminamos en la carne? ¿Por qué terminamos en nuestra carne, en nuestra sapiencia, en nuestra manera de pensar, en nuestro orgullo? Tenemos que sobreedificarnos humildemente en Él, siempre depender en Él. Y en ese sentido, confirmados en la fe, como habéis sido enseñados. Para mí una de las grandes motivaciones de hacer estos audios, de salirme del formato convencional, es para que no dejemos de recibir la palabra. Y más porque lo que también me ayuda mucho es que yo soy el primer estudiante de cada tema y lo aprendo cuando lo estoy escribiendo, cuando estoy orando primero para que Dios me lo muestre, cuando lo escribo y cuando lo estoy impartiendo. Hay otra carta, bueno, esta no es de Pablo, esta de hecho hay discusiones sobre si es de Pablo, de Apolo, de quién es. Hay una carta a los Hebreos, Hebreos 5, del 12 al 14, nos hace un llamado de atención. Sobre todo acá va a tocar no a los neófitos, sino a los que ya teniendo un tiempo y teniendo que dar fruto, a veces son como niños, porque ya no andan como recibieron a Cristo, con esa dependencia, esa humildad, esa
esas armas de entregadas y puestas en el piso, porque entrego mis armas para que el Señor sea quien tome el control de mi vida. Cuando esto no pasa, entonces se describe lo que, o se vive lo que describe Hebreos 5, el 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta crisis nos está mostrando si somos maestros o volvemos a ser niños espirituales, pero no en el sentido de la malicia, que es ahí donde sí se permite ser niños o la humildad ante Dios. Somos niños en la calidad de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Vamos a examinar, no para caer derrotados si descubrimos que somos unos bebés, parecemos recién nacidos, casi embriones, y no sentirnos de repente cigotos, porque como que hemos involucionado, sino más bien considerar qué ha dejado en evidencia esta crisis que apenas está empezando. Y este tema me tiene que llevar a que si yo lo aplico hoy porque soy un niño en una o más áreas y tomo el correctivo necesario en mi casa, en mi familia, entre los míos van a ver a un ser maduro como Dios manda, porque Dios nos manda a no ser niños ante lo que debemos ser adultos. Para esto estamos discerniendo el bien y el mal. ¿Estamos discerniendo correctamente? ¿Estamos teniendo reacciones correctas? Para mí es muy triste, por ejemplo, cuando yo veo los videos, yo he visto videos de personas saqueando y a algunos les da risa. He escuchado a personas que le parecen muy gracioso ver los saqueos y eso está bueno y cojan porque el gobierno esto y lo otro. Es triste. ¿Sabe cuándo yo discerno el bien y el mal correctamente? Cuando yo me río de las cosas que a Dios le producen alegría. O río con Dios. Y me entristezco con las cosas que a Dios le dan dolor. Cuando yo estoy riendo de lo que estoy viendo en las redes sociales, ¿estoy pensando como Dios y soy un ser maduro? ¿O soy como un niño que hasta en ese sentido ya estoy desubicado? Dios nos manda a ser adultos ya. Este es el momento. Damos gracias a Dios porque a partir de esta prueba nosotros descubrimos cómo estamos para crecer. Y al final de cuentas el crecimiento lo da la palabra de Dios, entendida a través del Espíritu Santo. La palabra que nos dice cómo ser, pero el Espíritu Santo que nos capacita y que nos muestra de qué tenemos que arrepentirnos. Claro que la palabra nos muestra, pero el Espíritu Santo nos lleva a ahondar y nos dice, ¿cuánto nos falta? Tenemos que crecer en esa relación espiritual, oración, clamor, oraciones maduras. Mi oración es confiada, porque hasta a veces oramos como niños, porque le hablamos a Dios como si no fuera Dios. Hablarle a Dios como si no fuera Dios es tener una oración infantil, porque le hablamos a Dios como si Él no tuviera la capacidad de resolver las cosas, como si Él no quisiera, desconfiando de su santidad. Nuestras familias necesitan adultos. Y este mensaje para usted que está escuchando y evalúe. ¿Quién soy yo en medio de esta situación? Para salvación, el mundo necesita cristianos adultos. Porque ¿cómo van a creer si los que estamos bajo su amparo, bajo la sombra de sus alas, nos ven como niños desesperados? Meditemos en esto. Dios quiere mucho de nosotros. Y Él nos da su propio espíritu y toda su palabra para perseverar en la buena obra, para que hasta el fin se siga haciendo su buena obra, para que ante la presencia de Cristo nos vea vestidos como cristianos, nos vea crecidos en su carácter, seamos su imagen.
Ser maduro es tener las actitudes, los pensamientos, la calidad de reacción de Cristo. Sin más, entonces, les pido que oremos. Demos muchas gracias al Señor por este tema y que a través de confiar en Él y dejar que Él crezca en mí, yo sea el adulto que el mundo, mi familia, necesita que yo sea, creciendo en Cristo Jesús. Señor, muchas gracias por este tiempo. De verdad, tú has mostrado qué tan infantiles somos, qué tan infantil es mi país, qué tan infantil es el mundo, qué tan infantiles han sido gobernantes que han manejado esto de forma distorsionada. No hay ni siquiera una unidad en el espíritu, sino todas las naciones estuvieran tomando un rumbo recto, sabio, equilibrado, pero más bien salen intereses creados. Qué infantiles y majaderos egoístas han sido tantos empresarios que han aprovechado esto para enriquecerse, sin entender que si el Señor es mi pastor, nada me faltará, y lo menos que debo hacer es robar a través de la especulación de los precios. Qué inmaduros han sido, Señor, quienes están asaltando. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Quienes roban, y el robo está cruzado. Ricos robándole a ricos, porque están usufructuando de repente. Ricos porque le están robando a un estado que es rico, porque Panamá hay dinero, y están viendo, y ya se están gestionando seguramente. Personas que quieren sacar sobrecostos y demás. Y Señor, dale sabiduría y honestidad y sobre todo temor de Dios, temor de ti, Señor, a las autoridades, para que no se presten a juegos de especulación, de sobrecostos y demás. Ricos robándole a pobres, pobres robándole a pobres, porque están asaltando tiendas de gente humilde, también jugando con los pasajes en los transportes colectivos, y pobres también robando a ricos. Aquí no es una lucha de clase ni quién tiene que robar a quién, sino, Señor, perdónanos porque el robo y el abuso está cruzando todas las barreras. Perdona porque hemos sido como niños, majaderos, malcriados, cuando no aceptamos lo que dice la sabiduría, lo que dice la ciencia, lo que dice la lógica y lo que dice el amor, y es: quédate en casa y no seas parte de la cadena de contaminación. Perdónanos, Señor, perdona nuestra tierra, perdóname a mí, porque en casa tal vez no salgo, pero soy un niño, solamente velando por mi diversión, por mis intereses y olvidándome de ti. Perdónanos, Señor, por este tiempo, y que este tema concluya ahora, pero nos lleve a seguir orando cada quien en casa. Hoy te bendecimos y te damos gracias por lo que nos has instruido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Y muchas gracias a todos los que escucharon el tema. Que Dios también los siga instruyendo, guardando. Y aquí estaremos siempre, buscando las plataformas y las maneras para que su palabra, la palabra de nuestro Señor, llegue y sea efectiva. Muchas gracias y que les vaya muy bien a todos.